Hola, les doy la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Seguimos en el Castillo de Chapultepec y estamos muy contentos porque, bueno, tenemos esta etapa de grabación de nuestro programa en espacios históricos y, bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Hola Magali, qué gusto estar contigo. Igualmente, y bueno, muy contenta porque además son temas que le interesan a Felipe. Hablar de la decena trágica es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, pero también a nuestro invitado, que ya nos recibió en una emisión anterior en este espacio, el director del Museo Nacional de Historia, el maestro Salvador Rueda Smithers, pues para hablar de otro tema que creo que también le apasiona. Sí, cómo no, muchas gracias. Sí, ese nos Los identifica, conecta, sí, Felipe y sí, a mí, sí, sí. excelente. Y bueno, como ya es costumbre en Perspectivas, les invito a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula. La decena trágica fue un golpe militar promovido por un sector del ejército en contra del gobierno de Francisco I. Madero. Se le conoce como decena trágica porque entre el 9 y el 19 de febrero de 1913 tuvieron lugar enfrentamientos en la Ciudad de México entre militares sublevados y leales al gobierno maderista. La asonada fue liderada por los generales porfiristas Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y Félix Díaz, en contubernio con Victoriano Huerta, nombrado comandante militar por el propio Madero para sofocar la rebelión. Los enfrentamientos tuvieron lugar en puntos estratégicos del centro de la capital del país, Palacio Nacional, el Zócalo y la Ciudadela. Como consecuencia de este golpe militar, producto de una conspiración reaccionaria y auspiciada por el embajador de Estados Unidos en aquel entonces, Henry Lane Wilson, mediante el Pacto de la Embajada, se forzó al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez para que firmaran su renuncia a cambio de un salvoconducto y la pacificación de la capital. Así, el 19 de febrero fue torturado y asesinado Gustavo Madero, hermano del presidente, y 3 días después, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron asesinados en la penitenciaría de Lecumberri. Los acontecimientos de la decena trágica fueron el detonante de una nueva etapa en la Revolución Mexicana, con un levantamiento en armas contra el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Figuras como Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, entre otras, lideraron esa nueva fase revolucionaria con el objetivo de restaurar el orden constitucional perdido a causa del golpe militar y el asesinato de Francisco I. Madero. Regresamos. Vamos a hablar en este espacio del día de hoy, pues sobre un momento muy importante en la historia del siglo XX mexicano, que es la decena trágica, este golpe de Estado que tiene lugar contra el gobierno constituido de Francisco I. Madero en el contexto de la Revolución Mexicana. Pero a mí me gustaría que aprovecháramos que estamos en este espacio para que justamente, Salvador, nos hablaras de entrada de la relación que tiene el Castillo de Chapultepec con la propia historia de la Revolución Mexicana. En aquel programa que hablamos sobre la historia del lugar, tú mencionabas que a partir de Porfirio Díaz, en particular, pues fue la sede, ¿no?, donde la residencia de los presidentes de México. Entonces, háblanos un poquito de cómo podemos correlacionar, engarzar la historia de este espacio con la de la Revolución. No, la pregunta es más que interesante, porque aquí se hace la cena, o una de las cenas de honor
en 1910, que es el pináculo del gobierno de Porfirio Díaz. Pero esto que pasó en septiembre de 1910 cambia en noviembre de ese mismo año. Esto arranca cuando a Porfirio Díaz se le hace la entrevista el periodista norteamericano James Krillman, precisamente acá atrás, afuera de su recámara. Krillman describe cómo se ve el Valle de México sentado junto a Porfirio Díaz, un indio fuerte, de buen porte, que le está hablando del gobierno de México y que dice que México ya está apto para la democracia. Y eso Claro. enciende los demonios de la política. Bueno, eso es en esta parte de acá arriba. Exactamente abajo está el Salón de Acuerdos de los Presidentes. Y en 1929 se firman los arreglos entre la Iglesia y el Estado y da final a la Guerra de los Cristeros. Así que la revolución empieza aquí arriba y termina Claro. 15 metros abajo. Eso es lo que liga a este edificio y eso es la magia de este museo. En lo que respecta a la revolución, a los hechos en sí, no tanto a las cargas simbólicas, es que aquí el domingo 9 de febrero estaba, 1913, estaba Francisco y Madero. Madero acostumbraba a venir a pasar los fines de semana aquí al castillo de Chapultepec, porque salía a montar con los cadetes. Por eso los cadetes, cuando se trata de defender al presidente, estaban defendiendo al presidente, pero también a la persona que había sido con ellos amable. Claro. Había sido amigo de ellos. Entonces se dan cuenta que vienen bajando los insurrectos por el lado de Tacubaya y que van rumbo a México y seguramente le avisaron todo esto a Madero. Y desde este balcón, el presidente Madero hace la arenga a los cadetes, dice la crónica que les grita que hay una insurrección en su contra, y entonces salen con los cadetes rumbo a la Ciudad de México, ya no regresa más para acá, pero es la famosa Marcha de la Lealtad que cada año firma el pacto entre el Poder Ejecutivo y el Ejército a través de su colegio militar. El colegio militar cierra en 1914, cuando derrotan al Ejército Federal. Pero ya ese Ejército Federal y estos cadetes no eran exactamente lo mismo de un año antes. Muchos de ellos se habían ido con Felipe Ángeles, que había sido su director, fue director aquí del colegio militar, se fueron con él a la revolución. Otros de ellos habían sido sus alumnos y habían sido derrotados por los constitucionalistas, por ejemplo, en Monterrey, y se ligan inmediatamente a la revolución y después el destino los lleva por otro lado. Entre ellos Wilfrido Massieu, por ejemplo, que había sido cadete, era federal, es tomado prisionero, es incorporado al ejército constitucionalista y después es fundador del Politécnico Nacional. Claro. Así es el destino de México. Y así es como se va construyendo la historia del siglo XX, enlazando y engarzando cosas. En 1914, cierra el colegio militar y el presidente Carranza, a partir de 1916, en ese momento era primer jefe, todavía no era presidente constitucional, manda quitar todos los agregados que se habían hecho al edificio para adaptarlos al colegio militar, entre ellos, por ejemplo, los muebles de baño, que eran muebles muy finos y que fueron a dar a Querétaro para ir amueblando los lugares donde los constituyentes iban a estar los meses de noviembre, diciembre, enero y principios de febrero, armando toda la Constitución y teniendo a todos sus equipos de trabajo. Mientras tanto, Carranza organiza todo esto. Hay una muy famosa escena donde van Carranza y Obregón caminando por aquí, discutiendo el futuro de México. Él entra como presidente constitucional hasta mayo del 17 y
esta es la zona donde él residía y en esta puerta entraba para las recepciones que tenía el presidente de la República. La gente no pasaba para acá. El edificio fue habilitado como un edificio de gobierno hasta 1939, cuando el general Cárdenas lo da para hacer el Museo Nacional de Historia. Sí, y como bien lo comenta Salvador, la historia de la revolución y particularmente en la etapa maderista también tiene mucha relación con lo que estaba ocurriendo aquí en estas instalaciones. Aquí estaba el Colegio Militar. En el Colegio Militar se formaron los altos mandos del ejército porfirista que se enfrentó a la revolución maderista, que fue derrotada por la revolución y que sin embargo Madero en un acto de generosidad y también de cálculo político decide mantenerlos y gobierna con estos militares a los que derrotó en el campo de batalla. Y sin embargo, una de las tareas pendientes que quería hacer Madero y que no le alcanzó el tiempo para terminar fue la reforma al ejército y la reforma desde el Colegio Militar. Y por eso, cuando asume la presidencia, uno de sus primeros actos es nombrar a Felipe Ángeles como director del Colegio Militar. Y cuenta el mismo Madero en su profusa correspondencia, en sus diarios, la amistad tan profunda que se dio entre Madero y Felipe Ángeles, que salían a cabalgar juntos en las madrugadas, en las mañanas, por el bosque de Chapultepec, cuando estalla la insurrección zapatista, que no funciona la estrategia para acabar con ella. Madero tiene que enviar a Felipe Ángeles, que deja el Colegio Militar para no regresar, a combatir a los zapatistas. Y cuando estalla la decena trágica el 9 de febrero, en cuanto tiene tiempo Madero, ese mismo 9 de febrero en la tarde se va a Cuernavaca a hablar con Felipe Ángeles, que era el único general en el que confiaba, para que regrese a ayudarle a combatir la rebelión. Entonces, pues estas instalaciones y la gente que se formó aquí y estas instituciones también forman parte sustancial de esta primera etapa de la revolución que nos estabas platicando. Sí, totalmente de acuerdo y además tocas un punto importante, que es la relación entre los militares. Cuenta Antonio Saborit que de hecho la escena trágica trata de dos golpes de Estado. El primero es en donde tumban la presidencia de Madero a la fuerza, pero la segunda es la llegada de Victoriano Huerta, en donde les da un golpe a los que estaban en la Ciudadela. La clave está en las lealtades y en el pundonor y en el respeto que los mismos militares habían construido en esta institución que era el Colegio Militar. Y por eso era para ellos tan difícil, y fue tan difícil después participar durante la Revolución Constitucionalista, y Ángeles acaba yendo al grupo de Pancho Villa y armando la División del Norte, que curiosamente toma el nombre de aquella que había mandado Victoriano Huerta contra Pascual Orozco. Bueno, este tipo de paradojas se dieron mucho, pero tiene mucho que ver con la disciplina y las lealtades que se armaron en este edificio. Son voces que todavía alcanzamos a escuchar. Madero va por Felipe Ángeles a Cuernavaca, va en coche, y lo dejan pasar por la zona de Genovevo de la O, que era impenetrable. Quiere decir que Ángeles pudo negociar con los zapatistas para que lo dejaran pasar y regresar a Morelos, porque efectivamente, cálculo político, Zapata sabía que era mucho más fácil negociar políticamente con Madero, aunque el plan de Ayala hubiera sido armado contra Madero, que contra Huerta, que se había portado él y sus gentes de manera salvaje contra los zapatistas alzados en 1911 y 12. Entonces lo deja pasar para que vengan a tratar de negociar. Y lo primero que hacen es encerrar a Ángeles con Madero,
bloquearlo, no hacer que tuvieran muchos movimientos, que sus tiros no tuvieran tino, en fin, hacer que fracasara su llegada a la Ciudad de México. Pero este castillo de Chapultepec tiene mucho del espíritu de Ángeles. Claro. Salvador, a mí me gustaría que habláramos un poco de lo que ocurre en esos días, ¿no? Conocidos como la Decena Trágica. Digamos, ¿qué está ocurriendo en la Ciudadela? ¿Qué pasa? Hay muchas crónicas, tenemos fotografías, ¿no? de la época, se reportó casi para la época, en el momento, lo que estaba ocurriendo, ¿no? en la Ciudad de México. Digamos, ¿cuál era el ambiente? ¿Qué decían las crónicas históricas? Lo que se reportaba en los periódicos. Es decir, ¿cómo podemos un poco asir, ¿no? lo que ocurrió en ese momento tan dramático de la historia de nuestro país? Bueno, lo primero que te reflejan las crónicas era el miedo de la población civil, porque el primer día era domingo, están saliendo de misa, se ataca Palacio Nacional, repelen el ataque de Bernardo Reyes con las ametralladoras, hay muchos mirones y gente que está saliendo de misa y caen muertos muchos civiles. Los bombardeos no dejaban de efectuarse con más intención de terror que de destruir, por ejemplo, el Palacio Nacional. No podían tampoco atacar de frente a la Ciudadela, había 12 millones de cartuchos. O sea, si pegaba en algún lugar podía estallar media ciudad. Entonces, no estaba tan fácil y los diplomáticos están tratando de intervenir, pero había más bien miedo. La población civil tuvo esos 10 días de miedo. Hace algunos años un historiador de origen argentino, Adolfo Gili, se preguntaba por qué la Ciudad de México era tan importante para los zapatistas. Y una de sus respuestas era, es que en unas cuantas cuadras se podía decidir todo. En unas cuantas cuadras se decidió la caída de Madero, en unas cuantas cuadras se decidió la llegada de los convencionistas, entre ellos Zapata y Villa. En unas cuantas cuadras del centro de México se decide también la constitucionalidad de Carranza y después el desacuerdo con Carranza y finalmente el final de la revolución, que fue acá a nuestras espaldas cuando entra Álvaro Obregón en 1920 con los grupos indígenas yaquis de un lado, con sus ejércitos mestizos del otro y con los indígenas de Genovevo de la O, que habían sido zapatistas, del otro. Y en ese momento, en realidad, amarran nuevamente al país después de una disolución que empezó precisamente con la guerra que se le hace a Madero a través de la prensa y después el gran miedo de que la Ciudad de México fuera presa de cualquier botín revolucionario o militar. Sí, como bien señala Salvador, esos 10 días, que en realidad fueron más, yo creo que han sido los días más difíciles en la historia de la Ciudad de México para la población capitalina, porque estaba en medio de bombardeos continuos. Cuando uno lee los periódicos de la época, pero también los diarios de muchos de los que fueron o protagonistas o testigos de esos trágicos días, uno percibe la incertidumbre, el temor, el miedo, la angustia, la desesperación de la gente que estaba viendo cómo la ciudad era destruida, porque esa era la intención de los sublevados en la Ciudadela, que era la principal fortaleza militar de toda la República. Ahí estaba el grueso de la artillería, del parque, de las reservas de municiones para el Ejército Federal, y eso lo sabían muy bien Mondragón, Manuel Mondragón y Félix Díaz, que se fueron a refugiar ahí y desde ahí se atrincheraron. Entonces, esos 10 días son días de verdad durísimos para la población. Hay miles de muertos civiles que se quedan entre fuego cruzado, porque además este era el objetivo, ya no tanto de
de los sublevados el 9 de febrero, sino también de Victoriano Huerta, Sí, claro. que se dio cuenta de que podía sacar provecho de una situación de terror, de pánico, en donde lo que quería mostrar es que Madero no era capaz de controlar esa situación y de restablecer la paz, y es a lo que él se ofrece. Y traicionando a Madero, ocurre este segundo golpe militar que mencionaba Toño Saborit, en donde Huerta traiciona no nada más al presidente Madero, a su jefe, sino también a aquellos con los que está complotando para derrocar al presidente Madero. Sí, efectivamente. Y entonces, regresando a tu pregunta, lo que flota es terror, porque el terror en la población civil fue el arma más poderosa para presionar a la renuncia a Madero. Y efectivamente el oportunismo de Victoriano Huerta, que se esperó, él es el que le da el golpe a Madero, lo manda a matar su gente y después les da el golpe a los golpistas. Exactamente como lo explica ahorita Felipe. Son 2 golpes de Estado en poco más de 12 o 13 días. Y bueno, Salvador, para ir cerrando esta conversación, que el tiempo siempre es ingrato, digamos, ¿qué reflexión te merece este momento histórico, digamos, pensando en la revolución en su conjunto? ¿Es un parteaguas, es una coyuntura, es un antes y un después? ¿Cómo lo podríamos describir en breve? Bueno, ahí lo hemos platicado mucho Felipe y yo, porque una de las, digamos, de las herencias del zapatismo es que le dan el rostro social a la revolución. Claro. Pero este rostro social hubiera sido tal vez solamente retórica si no hubiera habido este golpe de Estado contra Madero y el levantamiento generalizado de los revolucionarios del norte y del sur con una perspectiva totalmente distinta a la de Madero. Dejó de ser una revolución citadina y clase mediera para convertirse en una revolución popular de rancheros, campesinos, mineros, arrieros, indígenas. Sí. Sí, de hecho, hemos hablado del asunto de campesinos. No usaban la palabra campesino, es una palabra nueva. No existe en el plan de Ayala, no está en el plan de San Luis. Están hablando de indígenas, efectivamente. Pues te agradecemos mucho, Salvador, que nos hayas recibido pues para hablar de este momento histórico tan importante y que se conecta con este espacio en el cual yo supongo tienes el privilegio de dirigir. Hoy sí. Pues muchísimas gracias a ustedes, les agradecemos de verdad su compañía en este viaje que vamos a hacer por diferentes espacios históricos de nuestro país. Les agradecemos su compañía y nos vemos la próxima semana en Perspectivas Históricas. Hasta pronto.